Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Marín y esta es mi primera reseña para mi canal de YouTube. Este canal lo he estado usando mucho para hablar acerca de una novela que ya tengo publicada en amazon.com, que es esta que está acá atrás. Se llama Gritos Enmudecidos. Pero para poder darle un poco de mayor difusión a este canal he estado pensando mucho en hablar sobre literatura en general y sobre ciertas reseñas que me gustaría dar a conocer en este canal personal. Entonces, para mi primer video he decidido hablar sobre El corazón helado de Almudena Grandes. Esta novela de Almudena Grandes creo que es quizá, o más bien con seguridad, la mejor novela que he leído en toda mi vida. Muchas veces cuando a los lectores se nos pregunta sobre qué tipo de libro nos gusta o cuál ha sido el mejor libro que hemos leído en toda nuestra vida, decimos que no podemos desviarnos solamente por uno o solo elegir uno. Yo creo que en mi caso específicamente tampoco podría desviarme por uno, pero si me viera en la absoluta necesidad de elegir solamente un título, sería este, El corazón helado. Esta novela de más de 1000 páginas en la edición que yo tengo de Tusquets, en esta edición con solapas, eh, llega a poquito menos de las 1000 páginas. En las otras para de bolsillo sí sobrepasa las 1000 páginas. Nos narra sobre todo quizás es un poco complejo de hablar, pero el planteamiento de la novela es la guerra civil española, el franquismo y sus repercusiones hasta principios del siglo XXI que estamos viviendo. La novela inicia con el funeral del señor Julio Carrión, que tiene un hijo, bueno, tiene varios hijos, pero uno de sus hijos es el protagonista, Julio. Julio asiste al funeral de su padre y durante ese evento en el pueblo donde su padre era, ve llegar a una mujer muy extraña que no pertenece ni a la familia ni al pueblo ni pertenece, prácticamente no la conoce. Eh, Ve a esta mujer, Julio, en el funeral de su padre y se queda pensando, se queda cavilando acerca de quién es ella y qué relación tendría con su padre. Conforme avanza los primeros capítulos nos damos cuenta que esta mujer se llama Raquel Fernández Perea y tuvo una relación bastante complicada y bastante interesante con el padre de Julio, Álvaro. Ese es el primer planteamiento de la novela. Sin embargo, Almudena Grandes va y viene, va y regresa de una forma muy especial sobre el pasado, sobre las circunstancias de la guerra civil. Y tal vez esto, para hablar un poco sobre ese tema, tendríamos que hablar sobre la historia reciente de España. Yo soy mexicano, vivo en la Ciudad de México y tal vez este tipo de temas, ¿no? No son, o tal vez la historia de España no es algo muy común de hablar en México. Para mí, sinceramente, fue muy complicado al principio a entender las fechas, quién era quién, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Almudena Grandes en una de sus, bueno, en varias de sus intervenciones para la televisión y para varios medios, habla que en una guerra siempre creemos que hay buenos y malos. Sin embargo, en la Guerra Civil Española sí hay una exacta división. Creemos, por ejemplo, que en una guerra, a final de cuentas, no, es como es un área gris, ¿no? Decir quién es bueno, quién es malo. Sobre todo en la guerra civil española, hay una novela muy interesante de Ernest Hemingway y varios escritores donde se trata de colocar que no hay bueno ni malo, ¿no? No hay negro y blanco, todos son grises. Sin embargo, no es cierto. Yo soy mexicano y tal vez para España y para la gente que tiene su historia, su cultura y sus ideas un poco diferentes, resulta un poco muy complicado que un extranjero hable de esta forma acerca de su nación. Pero la misma Almudena Grandes en sus intervenciones, vuelvo a repetir, dice, sí hubieron buenos y malos, sí hubieron buenos y malos. Los buenos definitivamente fueron los republicanos.
Los malos fueron los que estaban en el bando de franquista. Sin embargo, y tengo que ser muy honesto, no, para mí fue muy complicado entender, ¿sabes? Fue muy complicado saber quién era quién, incluso las fechas. Yo me tenía que meter a Google a saber en qué fecha inició la guerra, en el julio del 36, y luego se acabó creo que en mayo del 39, y después la postguerra, que fue muy complicada, y quién fue Francisco Franco, y quiénes fueron esas personas. Entonces, si ustedes tal vez no saben bien cómo fue la guerra civil y cómo se fue desarrollando, la novela tal vez se puede convertir un poco mucho, no un poco, sino mucho más densa, eh, para cualquiera de ustedes que no, como yo, que no tenga una visión más panorámica. Esta novela, abriendo un poco de paréntesis, tiene una historia muy bonita en la manera en que lo compré. La leí más o menos creo que en el año 2013, 2012, 2013. Yo en ese tiempo trabajaba como mensajero, es decir, como alguien que iba y venía en una tienda de óptica, de lentes, de anteojos. Y todos los días iba al centro de la Ciudad de México, todos los días. Y quien vive aquí en la ciudad sabe que atrás de Bellas Artes, bueno, frente de Bellas Artes, atrás de Correos de México, hay un tianguis que se pone, no sé si todavía se sigue poniendo después de todo este pleito que ha habido en el último año y medio. Allí había un tianguis de libros que los vendía muy baratos. Entonces encontré esta novela por 20 pesos, que es algo así como $1, un poquito menos de $1. A mí me gustan mucho las novelas muy extensas, muy largas. Entonces, en el momento de que vi una novela tan extensa, pues obviamente fue como ¿cómo se puede decir? Casi un regalo, ¿no? Una oferta que no pude resistir. Y compré esta novela y de verdad que no me arrepiento jamás de haber leído esta obra, que es verdaderamente increíble. Si tú nunca has leído algo de Almudena Grandes, pero tienes una buena retención lectora y te gusta leer novelas extensas, de antemano te advierto que es una novela muy compleja. Tal vez compleja en el aspecto de que son muchos personajes. Esta novela está narrada en una forma que yo en ese momento no sabía, no entendía que se podía narrar, que era meter diálogos dentro de párrafos, toda esta idea del discurso de la mente, donde los personajes entienden el mundo solamente, bueno, la narración va a través del entendimiento del personaje dentro de su mente y bueno, dejando a un lado la complejidad de la historia. No puedo, no me gustaría mucho adelantar en general quiénes son Álvaro y quiénes son Raquel, porque digamos que sí sería un spoiler muy importante. Al principio, y esto no estoy adelantando ningún tipo de spoiler, es porque Raquel le dice a Álvaro que fue el amante de su padre. Raquel tiene una historia muy interesante y ese es uno de los puntos muy importantes. Raquel tiene una historia muy interesante en la historia de su familia. Su familia fue exiliado de los republicanos en Francia. Tal vez igual yo no entendía mucho cuando empecé. De hecho, esta novela la he leído 3 veces. La primera vez en 2013 y 2 veces después, hace 3 años y 2 años respectivamente. Y es una novela cuyo lenguaje, cuya forma parece una elipsis, incluso parece como una espiral. A eso es a lo que más o menos me quisiera referir. Parece como adentrarse en un laberinto, porque la novela está escrita de una forma y de una manera tan excelentemente bien escrita, en la que es como meterse en un laberinto y perderse en palabras y palabras, y tal vez parezca que es muy sofisticada. Sí es muy sofisticada, pero también es una hermosura el lenguaje que usa Almudena Grandes en esta novela, verdaderamente espectacular. Aquí estamos hablando más que nada de no la pelea, no la lucha entre buenos y malos, sino el resultado de la historia reciente de España durante la Guerra Civil y sobre la maldad, sobre la gente que hizo cosas buenas también. Tal vez, si te digo, si tú no has empapado mucho sobre esta literatura, no eres español y no tienes una noción, o si eres español y no tienes una noción tan correcta de lo que es la historia reciente, eh,
de tu país, bueno, tal vez sería un poco complicado entender algunas partes, pero bueno, la novela está muy bien escrita, creo que de todas formas, aun cuando hayan fechas, datos, circunstancias que sean difíciles de entender, creo que es una excelente novela. Por otro lado, después de El corazón helado, Almudena Grandes se embarcó en lo que es un ejercicio titánico de narración, los episodios de una guerra interminable. Esta novela del corazón helado no se puede considerar dentro del canon, por así decirlo, de los episodios de una guerra interminable porque es una novela independiente, pero sí es una novela que podríamos considerar casi como un prólogo de los episodios bueno, los episodios cuentan más bien la, la guerra, la posguerra. No relata tanto la guerra, como en este caso sí la relata. La familia Fernández, la familia Fernández Perea, no, la familia Fernández Muñoz, me estoy equivocando, Fernández Perea es Raquel. La familia Fernández Muñoz, que vive en el exilio, es quizá uno de los ejemplos de Odisea más preciosos y hermosos que he leído en mi vida. Porque la familia tiene que huir de Madrid en los últimos momentos del asedio. Incluso hay unos de los personajes que están enamorados, que se casan y aún así tienen que huir porque la guerra prácticamente, bueno, se ha acabado y obviamente quien ha ganado han sido los del bando contrario, los golpistas, eh, señor Francisco Franco, que, bueno, les voy a repetir, un mexicano viendo desde la perspectiva de este lado y siguiendo lo que has dicho Almudena y toda la historia, bueno, tiene una visión que aquí abriendo otro paréntesis, tal vez decir, estos son los buenos, estos son los malos y meterse como en temas de política, en temas de historia, pues un poco más complicado, ¿no? Pero realmente yo admiro mucho que Almudena sea una persona y una mujer de muchas convicciones y que es una mujer verdaderamente increíble en la manera de narrar. Pero bueno, para rematar esta reseña, la travesía que llevan a cabo la familia Fernández Muñoz es verdaderamente increíble, verdaderamente maravillosa. Es increíble cómo tienen que abandonar Madrid. Ellos son los abuelos de Raquel, la segunda protagonista, junto con Álvaro. Y es verdaderamente maravilloso, tienen que abandonar, tienen que ir corriendo, tienen que exiliarse en Francia. La gente que sale huyendo de verdad es incluso conmovedor. Hay algunos capítulos, incluso no me acuerdo que se llama Casilda, algo así, que dice, yo no pude vestirme de luto cuando volví a Madrid, fui una cobarde, no me atreví. Y habla sobre la represión, sobre la gente que tenía que esconderse. De verdad, uno no es que esté comparando, ¿verdad? De ninguna manera. Pero uno ve las guerras y la Segunda Guerra Mundial y muchas otras circunstancias en el mundo. Y se centra específicamente en la Guerra Civil Española y en esa novela, en la manera en que está contada esa novela. Y verdaderamente uno se queda sorprendido y ama, realmente ama la historia. Un punto negativo tal vez, para terminar de rematar esa historia, es que ese gancho, aparente gancho, que existe durante el inicio, eh, a mí en mi, en mi particular gusto, no me gustan mucho las novelas que tratan de desvelar al final qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué va a ocurrir con tal personaje, ¿no? O cuál es la vida oculta detrás, ¿no? Entonces, al final, ese remate final que existe sobre la identidad de quién es quién y quién hizo qué, a mí no me terminó de encantar, tal vez, ¿no? Esto no estoy diciendo que sea un mal final, es una perspectiva un poco distinta, tal vez. A mí no me terminó de cuadrar quién era quién y como por qué pasó algunas circunstancias, pero de todas formas es una novela maravillosa y excelente. Bueno, eso sería todo por este momento. No soy el mejor reseñador, esa era mi primera reseña para mi canal. Tal vez siento que no dije muchos aspectos que tal vez debí de haber dicho, pero bueno, si te ha gustado y tienes algunos comentarios, no sé, algunos comentarios que me puedas ayudar a crecer como canal o como reseñador de historias,
que ya me acabo de dar cuenta que no dije mucho al final de cuentas. Pero bueno, te recomiendo ampliamente que leas El corazón helado de Almudena Grandes. Es una novela fantástica, no te va a defraudar y te va a encantar. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy y muchas gracias por verme y por llegar hasta el final. Gracias y que tengas un excelente día.